Hola, ¿qué tal, estimados amigos de este espacio María Nuestra Madre, Gaby Lujas? Soy Ricardo Espino, les doy la más cordial bienvenida a este espacio dedicado como cada sábado a analizar diferentes temáticas en torno a la vida de los santos, al desarrollo humano, las virtudes. En este caso vamos a hablar de, si se puede decir, dos virtudes, bueno, una que es teologal, la fe, y la razón, la facultad humana de la razón y cómo éstas entran en un diálogo. Primero vamos a ver qué son, definir cada una de ellas, qué es la fe, qué es la razón, y después tratar de analizar el panorama al que se enfrentan para precisamente lograr que se dé un diálogo entre ellas, una adecuación, un acuerdo. ¿Por qué? Porque hablamos, como dice el titular, de la fe y la razón ante la posmodernidad. Y bueno, se preguntarán ustedes qué es eso de la posmodernidad. Igual es un término al que ya nos hemos acostumbrado mucho a escuchar, aparece por ahí en ciertos contextos intelectuales o académicos, y pues se trata de entender a qué nos estamos refiriendo para ver cuál es el panorama en el que la fe y la razón van a tomar un papel activo. Bueno, y después, como un siguiente punto, vamos a ver los desafíos a los que nos presenta la posmodernidad para poder nosotros como cristianos, como católicos creyentes, dar razón de nuestra fe en el mundo actual, convencer, defender también nuestra fe, y por último una exhortación que nos hace el propio Papa San Juan Pablo II en su documento Fides Ratio, una encíclica que precisamente en este mes de septiembre, para ser exactos el 14 de septiembre, se cumplen ya 22 años de su publicación, que fue el 14 de septiembre de 1998, en los albores ya del nuevo siglo, del nuevo milenio, fines del siglo XX, cuando Juan Pablo II hace un llamamiento con esta encíclica a que pues los católicos, sobre todo los creyentes, y también las personas, ¿por qué no?, no creyentes, entablaran un diálogo, una relación también en torno a las cuestiones religiosas. Y a lo que la fe tenía, lo que la razón, perdón, también tenía que decir, e iluminar o esclarecer sobre la fe. Bueno, vamos a hablar primero de lo que es la fe, para empezar por los conceptos, si les parece bien. La fe, como tal, es una virtud teologal, ¿sí? Está así definida en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el principal documento, pues la base de la catequesis de la doctrina católica. Y la fe, se puede hablar de fe, claro, en un sentido amplio, entendiendo por fe la creencia, la confianza, ¿verdad?, en otras situaciones, a lo mejor no en el mismo credo, una misma doctrina, sino la confianza en uno mismo, la seguridad, cuando por ejemplo decimos yo tengo fe en ti, es que creo en ti, sé que me da seguridad, o yo mismo creo en mí mismo, en mi capacidad, en mis talentos, en poder desarrollar un proyecto. Bueno, esa es una fe, digamos, básica, se puede decir de comprensión general, pero ya la fe como tal, hablamos ahí de que es una virtud teologal, porque es una fe ante todo revelada. Para nosotros los católicos, la fe significa una, una llamada, un encuentro de Dios con el hombre, primero de Dios, porque es una iniciativa de Dios, la fe verdadera. Dios nos revela quién es a través de Jesucristo. Lo dice por ahí un pasaje, ¿verdad? En tiempos pasados Dios habló a nuestros padres por boca de los profetas, de los patriarcas, de los profetas en el Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, actualmente o en los tiempos actuales, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, Cristo viene a encarnarse, Cristo viene, entra a nuestro espacio, a nuestro tiempo. Vamos a hablar de esos dos conceptos también que son importantes en cuanto a la posmodernidad. Cristo viene a irrumpir en esas dos categorías que para los filósofos también eran muy importantes, tanto para Aristóteles como Kant, porque eran las condiciones de posibilidad en las que se daba la existencia, el ser concreto, la realidad, ser, perdón, espacio y tiempo. Entonces Cristo viene a iluminar, viene a acomodar esas dos coordenadas, esas dos dimensiones de nuestra vida para darle un nuevo sentido. Y esa es la fe. Cristo viene a revelarnos el verdadero Dios, que es el mismo como Hijo de Dios, ¿no? Al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Entonces es una virtud que nos ha sido dada, por eso se llama virtud teologal o virtud infusa también, así la considera, la cataloga la teología católica, la teología moral. ¿Por qué?
porque nosotros no la adquirimos. Bueno, vamos a decir, la adquirimos, pero no la obtenemos así por generación espontánea, no nos es dada de una manera directa al nacer, sino que la recibimos por don y gracia de Dios. Entonces es una virtud infusa, ¿sí? Por la cual reconocemos al verdadero Dios y la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en Jesucristo, su verdad, que al mismo tiempo sabemos, por ahí lo comenta el Concilio Vaticano II en su exhortación Gaudium et Spes, en su constitución apostólica Gaudium et Spes, gozo y esperanza, dice que Cristo viene a dar respuesta a todos los interrogantes del hombre. Él viene a ser la medida de todas las cosas, la causa primera, el logos, como también lo dice San Juan en su capítulo primero del Evangelio, viene a ser quien muestre el hombre, quién es el hombre, o cómo debe ser el hombre, y qué está llamado a ser al mismo hombre, o sea, nosotros. Entonces, no solamente es quién es Dios, ¿sí? Eso no solamente es la fe, conocer al Dios verdadero, sí, sino cuál es el hombre, quién es el hombre. Para el mismo hombre, cómo debe ser el hombre, de dónde viene y a dónde va, ¿sí? Cuál es su origen, su esencia, ¿sí? Y su fin último en esta vida. Todo eso abarca la fe, para que quien nos pida razón de ella, pues no nos quedemos solamente con el discurso ya muy a lo mejor cliché de decir, no, pues es que la fe es el Dios verdadero, y sí, claro que es Dios, finalmente en Dios está la verdad absoluta de todas las cosas, la verdad plena, pero también la fe tiene que iluminar la vida y el acontecer de cada hombre, y eso es lo que nos viene a dar Jesucristo, a dar razón de Dios, razón plena de Dios, del Dios amor, del Dios Padre, persona, misericordia, pero también del hombre. Y Cristo por eso se manifiesta en nuestra carne, con nuestras condiciones físicas, para que lo podamos comprender y que podamos ver en Él el prototipo, ¿sí? El hombre acabado, la perfecta imagen, no solo imagen así como de escaparate, sino o de admiración, sino también el verdadero hombre, cómo debe ser, hacia dónde debe tender el hombre, hacia esa perfección que nos muestra Jesucristo. Entonces, la fe es una virtud teológica, por tanto, que nos revela, que nos habla del verdadero Dios, pero también nos revela al hombre en su plenitud, ¿sí? El hombre en relación con Dios. Una imagen muy sugestiva para ello, pues está trazada en la Capilla Sixtina del Vaticano, del autor Miguel Ángel, esa imagen de la creación, ¿verdad? Que está en aquella, ¿cómo se diría? Bóveda, donde pues está el hombre tratando de alcanzar a Dios. Y si se fijan, están los dos dedos así, el de Dios, que viene al encuentro del hombre, y el hombre que trata de llegar a Dios con sus fuerzas, con su razón. Vamos a ver, no vamos a hacer un análisis muy exhaustivo, pero sí comentar algunos pasajes importantes en los que ha habido pues esa relación de la fe y la razón en la vida del hombre, en la historia de la humanidad. Bueno, ya que definimos la fe, vamos a hablar de la razón. Y muy sencillo, para en pocas palabras definirlo, la razón que es la capacidad de todo ser humano, ¿sí?, de comprender su realidad. Ratio, rationis en latín, significa raíz, ¿sí? Como decir el núcleo de algo, lo que está en lo más profundo. ¿Y qué le permite al hombre la razón? Precisamente llegar al fondo de las cosas, a las esencias de las cosas de la realidad. Y el hecho de que el hombre pueda conceptualizar, hacer una abstracción, una representación mental de lo que vive, de lo que experimenta, a través de los sentidos, es lograr darle un significado y un sentido a lo que conoce, a lo que tiene delante, a lo que le rodea. Entonces la razón también tiene como objeto de análisis, ¿por qué no?, la fe. Y no hay que temer a decir eso, ¿sí? No hay que escandalizarnos porque se trata de que la fe se haga también comprensible a la razón, ¿sí? Claro que la fe trasciende y abarca mucho más de lo que la sola razón puede llegar a comprender, pero eso no quiere decir que aspectos de la fe fundamentales para la vida del hombre, sobre todo en su vida terrenal, no puedan ser adecuados, comprendidos por la razón. Entonces es esa capacidad, razón, de entender la esencia de las cosas, de comprenderla, de captarla, ¿sí?, de darle un sentido y un orden, un lugar a cada cosa, a cada situación. Porque sabemos que nosotros no estamos hechos
por obra del azar, de la generación espontánea. Ahora esas teorías evolucionistas, reduccionistas, pues ya han quedado muy superadas porque desde el principio, porque el hombre se ha dado cuenta de que eso no satisface los parámetros de la razón, o sea que es ilógico, que es irracional, que podamos haber desarrollado una inteligencia tal para poder generar tecnología, desarrollo, bienestar, a diferencia de otros seres, y que haya sido por simple casualidad, por compuestos químicos, ¿verdad? O sea, se trata aquí de entender cómo el hombre tiene este don, está dotado de esta facultad de la inteligencia, que viene a decir casi lo mismo que la razón. Un poquito más exacto quizá porque inteligencia en latín significa intus, ¿sí? Dentro, legere, intus legere, inteligencia, leer dentro de las cosas, comprender su esencia, su sentido, su finalidad. Y el hombre puede ver en todas las cosas que le rodean, el mundo, las criaturas, los bienes materiales, un fin, no en sí mismo, sino un medio para obtener un fin, para su persona, para su bienestar, para su salud, para su pues armonía, para comprenderse mejor a sí mismo. Bueno, ¿qué pasa cuando ya definimos fe y razón? Ya sabemos que una es revelada, que una es dada como un don, una gracia, ¿sí? Por iniciativa expresa de Dios, y la razón ya es una constitución, un aspecto con el que el hombre ya cuenta, ¿sí? Una facultad que el hombre le permite descubrir, comprender, ¿sí? Como esa raíz que logra identificar, por eso se llama radix, radicis, bueno, la palabra realmente en latín era radix, radicis, pero ratio viene también de esa etimología, de escarbar, de encontrar el fondo, el sentido profundo de las cosas, lo más pleno, lo que más le dé al hombre pues satisfacción, ¿sí? No es lo mismo un animal que se satisface con cualquier alimento porque no le importa con tal de satisfacer pues su necesidad básica, instintiva, al hombre que puede llegar a distinguir y decir, bueno, yo sé cómo alimentarme mejor, qué alimentos son los que me dan más hierro, más calorías o menos, ¿verdad? Y también más vitaminas que me ayudan a mejorar mi capacidad, mi actividad intelectual o física. Entonces tiene esa capacidad de ver el fondo de las cosas, de racionar, de descomponer y decir, cada cosa, cada alimento en este caso tiene un valor en sí mismo. Los animales no pueden hacer eso, los animales no identifican porque no conceptualizan, ¿sí? Bueno, no vamos a detenernos en esta cuestión nociológica o cognitiva, sino vamos a tratar a partir de estas dos definiciones de proponer pues precisamente esta dimensión del diálogo entre la fe y la razón. Pero antes tenemos que hablar, si se fijan ya definimos el quid es, ¿verdad? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la razón? Ahora vamos al siguiente concepto de nuestro tema, que es la posmodernidad. ¿Qué significa posmodernidad? Les digo que ya quizá muchos lo hemos escuchado por ahí. ¿De qué se trata? Bueno, si se fijan, a lo largo de la historia ha habido diferentes etapas, diferentes ciclos, ¿sí? Tenemos pues la antigüedad, que fue larguísima, ¿verdad? Acaba en el 476, según los historiadores, con la caída del Imperio Romano de Occidente, perdón. Luego empieza la Edad Media, Edad Antigua, Edad Media, y luego viene en el 453 para acá, tras el invento de la imprenta y la caída del Imperio Romano de Oriente, un nuevo orden mundial que se va gestando y empieza la modernidad. ¿Sí? Ojo, modernidad. Y luego, de 1453 hasta 1789, ese es el periodo que abarca esa modernidad. Que aquí se dan una serie de cambios muy bruscos y lo enuncio porque es la antesala a lo que vamos a estar explicando sobre la posmodernidad. En la modernidad se da una revolución en todos los órdenes, cultural, intelectual, social, política. Se empiezan a configurarlos a nivel político, por mencionarlo, en última instancia, los nuevos panoramas europeos en Europa, los nuevos estados modernos, España, Francia, los grandes reinos que se constituyen, se consolidan y empiezan con un afán de querer como que preponderar, de obtener la hegemonía, la preponderancia en el panorama mundial, ¿sí? Porque esto está respaldado o está alimentado por una serie de situaciones que se dan a nivel intelectual, ¿sí? Y también en la cultura, con la revolución del Renacimiento y la revolución copernicana. Bueno, una es la revolución científica, la de Copérnico, a la que me voy a referir ahorita, y otra es la revolución del Renacimiento. El Renacimiento viene a pasar página de los paradigmas, de las visiones que había en la Edad Media. Un teocentrismo donde Dios era el punto de referencia fundamental para el hombre,
¿sí? Donde pues era el fin, el principio, ¿verdad? El alfa y el omega, principio y fin del hombre, de su vida, de su actuar, y descubría a Dios al hombre a través de, pues sí, sus semejantes, pero principalmente a través de las autoridades. El rey, el señor feudal que tenía pues a su cargo vasallos, súbditos, que le trabajaban las tierras, pero él era el que los proveía de los bienes. Él era como la autoridad dada por Dios en esta tierra, ¿sí? Por eso de ahí que los reyes tuvieran como que ese pretexto o esa consideración de sentirse con derecho divino de reinar a lo largo de las diferentes generaciones y dinastías, ¿no? Porque creían que era un don, un poder, una investidura de Dios, que les venía de Dios, el derecho divino. Bueno, eso acaba, ¿sí? Además de lo que se consideraba el hombre, porque el hombre deja de tener entonces esa primera referencia de Dios y se empieza a voltear a ver a sí mismo, hacia su cuerpo, hacia sus fuerzas, sus capacidades, empieza a descubrir nuevas cosas. Los mismos inventos le van ayudando al hombre a darse cuenta de que él puede muchas cosas, que no se ha atrevido a hacer, ¿sí? Empieza a navegar, empieza a descubrir, a conquistar otros territorios, por eso se da el descubrimiento de América en esos contextos, ¿sí? Empieza a volverse más racionalista porque le empieza a dar importancia más a la razón calculadora y fría que a la fe, que a la creencia, que al abandono en la providencia divina. Empieza a decir yo puedo controlar y se pasa de un paradigma donde Dios coloca al hombre, es su fin, es su principio y su fin, si su creador, el hombre deja de verse como criatura, puesta en este mundo al centro del universo como la criatura más grande, más bonita, ¿sí? Y comienza a entenderse más bien como un dominador, como un objeto, un sujeto, vamos a decir, que es parte de un mundo, de un universo gigante. Eso lo propicia la revolución de Copérnico, de este astrónomo. ¿Por qué? Porque empiezan a darse cuenta los físicos, los astrónomos, que la Tierra ya no es el centro del universo, ¿sí? El punto de referencia del universo, no, es un objeto más, un satélite o un objeto, un cuerpo celeste que está en medio de un sistema solar que a su vez está dentro de una galaxia, etcétera, etcétera, ¿no? Y gira en una órbita alrededor de otra serie de cuerpos celestes, del Sol y los otros planetas. Entonces, eso que propicia que el hombre se deje de ver como desde Dios, ¿sí? Como la niña de los ojos de Dios, y comience a pensarse más en función de su defensa, de su determinación en este mundo, desde el espacio y del tiempo, decir, yo tengo que dominar, yo tengo que defenderme, ¿sí? Hay una frase de un filósofo materialista, de los primeros, o empirista, inglés, que es Thomas Hobbes, que dice, el hombre se vuelve en ocasiones un lobo para el hombre. Homo homini lupus, es decir, el hombre se empieza a dejar de ver, a de considerar como una criatura predilecta de Dios, amada, escogida, privilegiada, dotada de muchas más capacidades como microcosmos de la creación y se empieza a preocupar por cosas materiales, ¿sí? Por su situación, por su poder, por su posición económica, política. Entonces, eso genera una serie de cambios en la mentalidad de la época. Y el hombre se empieza a preocupar por innovar, por hacer los procesos de producción todavía más sofisticados, ¿sí? Las máquinas, luego viene la revolución industrial. Y bueno, esto es lo que supone, a grandes rasgos, por tocar los puntos fundamentales, el modernismo, la modernidad, a niveles, digo, intelectual, cultural. Luego, viene a partir de 1789 en adelante la contemporaneidad, pero ya ese periodo parece que está pasando, ya estamos dejándolo atrás y estamos entrando a un periodo de posmodernidad. Pero bueno, la contemporaneidad exalta la libertad, que es el principal concepto, el principal valor que está en juego y del que se van a derivar una serie de movimientos, de revoluciones, de situaciones que van a cambiar y darle vueltas al mundo. ¿Por qué? Porque ya no importa tanto ni siquiera el hombre en su totalidad, ¿sí? En su ser racional, sino la libertad, exaltar la libertad, el yo quiero hacer, el yo me puedo determinar, nadie me tiene que decir nada. Eso lo propician los movimientos de la Revolución Francesa, de la Ilustración en Francia y en Estados Unidos también, en Europa en general, que luego vienen a repercutir en los movimientos de independencia en nuestro país, ¿verdad? De las colonias españolas de entonces.
Pero se exalta la libertad, primero a nivel colectivo, un pueblo que ya no quiere más depender de ese paradigma, de esa visión de la autoridad dada por Dios a una persona, a un monarca, que finalmente pues termina haciendo y deshaciendo a su antojo, ¿no? Cediendo a sus caprichos y no siguiendo la razón. Entonces la razón ya está tan exaltada que debe ser clara y distinta. Entonces, además la libertad debe impulsar al hombre a autodeterminarse como él quiere. Primero los nacionalismos, el hombre se determina como pueblo, como nación, cómo quiere ser un país libre, con esta forma de gobierno, ¿verdad? Empiezan las democracias, empiezan las constituciones, etcétera. Bueno, no me quiero entretener demasiado porque no es clase de historia, pero sí estamos dando un panorama hacia el cual la fe también va a tener que enfrentarse, ¿sí? Y entrar y hacer acuerdos con la razón. Bueno, para entrar ya en el periodo que nos concierne, en la etapa que estamos viviendo, que es el posmodernismo, ¿esto qué quiere decir? Pues el término es muy claro. Post significa después. ¿De qué? De la modernidad, posmodernismo. Ya ni siquiera estamos en la modernidad ni en la contemporaneidad, ¿sí? Ya dejamos atrás esos ciclos y ahora el hombre se empieza ya ni siquiera a ver en función de lo que produce, de sus capacidades, de su razón o de su libertad, sino en función simplemente de el sentimiento, de la emoción, de lo inmediato. Hoy con la tecnologización tan exacerbada que tenemos en nuestro mundo globalizado, pues por una parte es un medio idóneo, adecuado para conocer, para estudiar, para la investigación, para muchas cosas, para establecer comunicaciones a distancia. Esta misma transmisión que estamos haciendo es gracias a todo ese desarrollo tecnológico, pero el hombre se empieza a tecnologizar tanto que ya pierde el sentido de quién es, sujeto de sus circunstancias, protagonista de lo que vive, y empieza a ser como parte de una vorágine de cambios, de situaciones que lo van llevando, ¿sí? Y que no va teniendo el control de las cosas. Ahora con esta situación de la pandemia, que vemos que, pues, por un pequeño virus diminuto, ¿verdad? Nos estamos cuidando, nos estamos, pues, alterando, y también los gobiernos a nivel global, pues están tomando medidas para ver de qué manera contrarrestar esta amenaza que puede ser hasta cierto punto biológica, ¿no? Y entonces es cuando el hombre se pregunta por el sentido de su vida, vuelve como al origen y decir, me desconozco totalmente, ya no sé a dónde voy, de dónde vengo, a dónde voy, qué puedo hacer, ¿sí? El posmodernismo habla de lo siguiente, les voy a leer una cita del autor Paul Johnson, es un historiador del siglo XX, que en su libro Tiempos Modernos, Modern Times, habla de lo siguiente, en el capítulo 1 empieza su libro de tiempos modernos, la historia del siglo XX mejor documentada, diciendo lo siguiente, dedicando un capítulo el primero, al relativismo. En un mundo relativista, esa es la situación, la ideología o la mentalidad a la que se va a enfrentar la fe y la razón hoy por hoy, ¿sí? Inicia diciendo, el mundo moderno comienza el 29 de mayo de 1919. Podríamos sobreetiquetarle mundo posmoderno, ¿sí? Porque ya hablamos que históricamente, según la clasificación, ya pasó la modernidad, ya pasó la contemporaneidad. Bueno, 29 de mayo de 1919. ¿Por qué? Lo justifica. Dice, se toman fotografías de un eclipse solar que demuestra, ¿sí? Y confirma la verdad de una nueva teoría del universo, que es la teoría de la relatividad, propugnada, impulsada por el científico alemán Albert Einstein en 1905. Aquí está el dato, en el que él desarrolla su trabajo acerca de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que llega a ser conocida después como teoría espacial de la relatividad, donde les decía yo que pusiéramos atención, ¿verdad? Donde están estas coordenadas, el espacio y el tiempo, condiciones de posibilidad para que se dé la realidad, la vida, la existencia, el aquí y ahora, y el hombre se encuentra ante un escenario donde, bueno, ¿y aquí y ahora qué pasa? ¿Sí? Ya ha hecho muchos descubrimientos, ha logrado grandes empresas, grandes hazañas. ¿De qué se trata? Es el periodo en el que se van a, a ubicar, ¿verdad?, las dos guerras mundiales, donde el hombre se empieza a distorsionar su imagen, su visión de sí mismo, empieza como que a descomponerse, a fragmentarse, y ya no se comprende más a sí mismo, ya no sabe quién es, y parece que esas ideologías que están de moda en ese entonces, además del relativismo que va a empezar a fraguarse, que es el materialismo, el nihilismo, donde el hombre se ve solo en función de lo que come, de lo que produce, ¿sí?
de la ley más fuerte otra vez, como si volviéramos a la edad de piedra, imagínense. Viene este señor Adolf Hitler, Benito Mussolini, viene Stalin, los tres grandes, vamos a decir, eh, líderes de las potencias que propugnan estos valores o antivalores que son el materialismo, el nihilismo, la idea del superhombre, de que el hombre tiene que volver a ser otra vez, regenerarse pero de cero. O sea, no es nadie y necesita volver a construirse pues sobre la idea, sobre el aspecto que esté de moda. En este caso el superhombre es el que quiere volver en esa frase de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que habla del eterno retorno, como que no vuelve a ser nada, o sea, de la nada vuelve a emerger en una nueva forma, y son eternos retornos, cíclicos y sin fin, de algo que no tiene ni principio ni forma, o sea, no tiene causa, no tiene razón de ser. Qué triste es esto, fíjense, el hombre se desconoce. Y con la teoría de la relatividad, que se propicia que al no ser el espacio y el tiempo, esas condiciones de posibilidad en clave absoluta, en clave determinante, para que sea la existencia, porque el hombre se da cuenta de que son variantes, son variables, ¿sí? En un sistema, en el sistema del universo, no son unas constantes. Dependen también del punto de referencia, el espacio y el tiempo, de la perspectiva, dependen de circunstancias, ¿sí? Entonces esto también le dice al hombre que él no puede controlar el mundo, no puede controlar el universo, sino que más bien es controlado por el universo, pero que tiene que aprender a defenderse de nuevo, que tiene que aprender a encontrar su lugar y a sobrellevar las dificultades, pero de alguna manera dejarse llevar, porque no es un sujeto de sus circunstancias, es un protagonista de la historia, sino que está a merced de la historia, es un objeto. Si Nicolás Copérnico, siglos atrás, hablaba de que el mundo ya no era el centro, el sujeto principal en el universo, sino era un objeto más, hablando a nivel espacial, pues ahora el hombre lo mismo, pero más todavía, porque ya no es sujeto de sus circunstancias, las circunstancias lo manejan. ¿Sí? Entonces está a merced de qué? De sus impresiones, de sus emociones, de que hoy me siento bien, hoy no tengo ganas de esto, ¿sí? O no comprendo esto, no alcanza mi razón. Entonces fíjense cómo el hombre se empieza a desmoronar, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, dado esta cita, quisiera hablar ahora sí de las condiciones o del panorama concreto al que se enfrentan la fe y la razón. Si decíamos que la fe es esa capacidad, esa virtud teologal infusa, dada por Dios, para llegar a Él, para conocerlo a Él, para amarlo, saber que venimos de Él y hacia Él vamos, y también conocernos a nosotros mismos, porque Dios nos revela, como ya dijimos, desde el Concilio Vaticano II lo afirma, la verdad del hombre está en Cristo. Él muestra al hombre quién es el hombre. Entonces, si la fe nos va a decir esto en su plenitud, aún en este estado de cosas cambiantes, relativas, ¿verdad? Espacio y tiempo, como lo dice estas teorías, que pues son ciertas, tienen su peso y tienen su valor científico, pero no son absolutas. Y lo que parece hoy es que se pretendan absolutas, deterministas, donde el hombre sea precisamente un objeto de las circunstancias, una víctima. Esos movimientos de las mujeres ahora están derivando, están consecuentando estas teorías, pero ya a nivel ideológico y político, donde es que son víctimas, están estigmatizadas y se tienen que liberar, tienen que regenerarse y comenzar de cero, rechazar todos los esquemas, todos los estereotipos del pasado, rechazar el rol de la maternidad, rechazar el rol de la conyugalidad, ¿sí? De ser esposas, de ser madres, de ser incluso hijas de su mismo sexo, ¿sí? Y de lo que se deriva de él, de esa riqueza femenina, porque tienen que empezar de cero, es el eterno retorno de Nietzsche. Bueno, no me quiero meter tanto en filosofía porque pues hay mucho que se podría matizar. Simplemente ver el contexto. Yo creo que todos somos conscientes de que no es un mundo muy ordenado, no es un mundo donde prevalezca un criterio claro, definido, un pensamiento crítico, una jerarquía de valores, al contrario, parece que todo se está decayendo porque estamos a merced de las circunstancias. ¿Sí? Y si el hombre ahora se siente que puede ser un hombre, un varón, mujer, quiere pasarse a acoplarse a los roles de la mujer, tener el cuerpo de la mujer, etcétera, o viceversa, la mujer al hombre, pues ¿por qué no? Si finalmente las circunstancias cambian, nada es definido, nada es claro y es distinto. ¿Sí? No hay verdades. ¿Eso qué pasa? Que el concepto de verdad está totalmente por los suelos, ya no hay verdades que valgan porque no hay valores que lo sustenten,
¿sí? No hay valores definidos universales para todos. El hombre se empieza a desconocer a tal grado que su razón se ve ofuscada, fíjense bien, porque ya ni siquiera reconoce los conceptos fundamentales. Ya no digo verdad, que puede ser muy grande y muy tener una acepción enorme el concepto. Pues se puede hablar de verdad en todo, la verdad del hombre, la verdad de las cosas, del mundo, de Dios, de lo que quieran. Pero de su misma identidad y naturaleza como hombre, ¿sí? Entenderse en su sexo, en su sexualidad complementaria y la riqueza que cada el hombre y la mujer tienen para sí en una comunión de personas. Esto ya va mucho más lejos. ¿Por qué? Porque el hombre se empieza a despersonalizar y que es la persona, ese sujeto consciente, protagonista de lo que vive racional, con voluntad y con posibilidad de autodeterminarse. No, ya no es eso, ya es un objeto a merced de sus caprichos, de sus emociones, etcétera. Bueno, esto se deriva de toda esa serie de teorías que se vienen cultivando de antaño. Y la fe tiene un reto muy difícil ante esto. ¿Por qué? Porque no se abre campo, porque la fe tiene una brecha enorme, o más bien un desafío enorme de abrir brecha en esta situación de caos, de confusión, ¿sí? De heterogeneidad, o sea, donde nada es definido, nada es distinto, no hay, hay muchos matices. Entonces, ¿la fe qué va a decir sobre Dios y sobre el hombre? Pues lo que siempre es, lo que ha sido revelado por Dios, por Jesucristo. Pero eso choca contra los intereses de este mundo a merced de las circunstancias cambiantes, ¿sí? Porque entonces, según la fe, yo debo de definirme, yo debo de autodeterminarme en la verdad de mi persona que ha sido dada por Cristo. Ahí está el prototipo, ahí está la causa ejemplar. No, ya simplemente se trata de rechazar todo eso para seguir mis impulsos, ser como un animal, ¿verdad? Que va siguiendo un instinto, pero el hombre no tiene instinto, el hombre tiene unas facultades. Fíjense, el hombre no tiene instinto, ¿eh? Esto visto desde la antropología. Ojo con eso. El hombre sí tiene una sensibilidad, tiene unas pasiones, un apetito concupiscible, irascible también, derivado de su sensibilidad. Pero estas son pulsiones, esas son fuerzas que el hombre las deben causar para el bien, con su inteligencia y su voluntad, ¿sí? Su razón y su capacidad de determinarse, saber encauzar para el bien. Y una persona que, por ejemplo, es muy emotiva, ¿sí? Un temperamento colérico o apasionado, pues tiene esa capacidad de influir en los demás, de persuadir, ¿sí? De mover, de liderar. Fíjense qué bonito, pero todo bajo las riendas de la inteligencia y la razón, de la inteligencia y la voluntad, perdón. O sea, la razón pura y práctica, diría Kant, ¿no? Que sabe que conoce unos principios, ¿sí? Porque son claros y distintos a la razón, porque están dados en la naturaleza. Sin embargo, hoy el hombre, ya ni siquiera hablamos de Tomás de Aquino ni de San Agustín, autoridades o de los papas, ¿verdad? No, hablamos de los mismos hombres, pensadores laicos, filósofos, que han ayudado tanto al desarrollo del mundo, del pensamiento humano, de la ciencia, y que hoy en día, pues el mundo parece darle la espalda y decir, esos criterios, esos principios, me los paso ahora sí que por el arco del triunfo, porque no van con el cambio de hoy. Lo de hoy es mutable, lo de hoy es cambiante, de momento, instantáneo, ¿sí? Hoy estás aquí, mañana quién sabe. Disfruta el momento, carpe diem. Pero en su máxima expresión, fíjense cómo este paradigma del relativismo, de la relatividad a nivel científico y teórico ha impactado tanto en los movimientos, sobre todo desde 1968, pleno siglo XX, segunda mitad de este siglo pasado, que ya el mundo empieza a entrar en una fase de revoluciones, de cambios bruscos, violentos, de tecnologización, y me atrevería a decir casi de cosificación, donde el hombre ya se empieza a cosificar con las cosas, el consumismo, el materialismo exacerbado de siempre estar a merced pues de los cambios económicos, ¿verdad? Y pues es algo con lo que nos toca vivir también. Nosotros estamos ante este reto de sabernos definir, distinguir en medio de un mundo voraz, de un mundo agresivo. La fe nos va a ayudar para eso, para tener esa raíz bien afianzada, firme, ¿sí? La fe es Cristo mismo, lo diría Benedicto XVI en su libro Introducción al Cristianismo, con esas palabras textuales. El cristianismo no es una ideología, no es una normativa, como se ha malinterpretado o entendido en muchos contextos. Es ante todo una persona, es la persona o es el encuentro con la persona de Cristo.
Por ahí compartí el otro día en una publicación, dado que estamos en el mes de la Biblia, me gustaría hablar de otro tema, si el tiempo lo da, sobre ese contexto de la Biblia, las Sagradas Escrituras, cómo en el Evangelio de Juan, Dios se nos revela, o Dios, bueno, el evangelista, iluminado por el Espíritu Santo, nos plasma la misión de Cristo en su profundidad fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el Cristo, Hijo de Dios, que viene a manifestarse. Lo voy a tocar si Dios nos hace el favor en otro momento, en otra ocasión. Pero una de las citas que a mí me ilumina mucho es la de la vid verdadera, el capítulo 15 de San Juan. Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos. De donde emana toda esa savia, toda esa vitalidad, toda esa fertilidad. Viene de Cristo, viene de la fe. Nosotros ante un mundo así tan agresivo, la razón no alcanza a defenderse, no alcanza a dar respuesta a muchos desafíos, a muchas inquietudes. Yo he participado en muchos debates pro familia, antiaborto o más bien pro vida, ¿verdad? Donde tratas de darle razón a la gente de por qué el aborto está mal, por qué el aborto no es natural, ¿sí? No es racional. Ya ni siquiera metamos, no es digno de la fe, no es católico, no es cristiano, no, ni siquiera es racional. Desde la filosofía se los estás contestando, se los estás argumentando, pero no, ya ni siquiera. Necesitamos realmente de las dos, necesitamos de la fe y la razón, porque con la razón sola no podemos. El mundo está muy agresivo. La ideología fragmentaria del ser humano, materialismo, ecologismo, donde parece que importan más los animales ahora que la persona, es verdad que debemos cuidar en nuestro mundo, darle su lugar a cada cosa, a cada especie, respetar el hábitat, respetar el ecosistema, el ambiente, pero nunca va a estar eso por encima del hombre, porque todas las cosas fueron hechas en función del hombre. Tienen un finalismo intrínseco que solo tiene pleno sentido, significado en el ser humano. Las cosas encima, los animales en sí mismos no tienen valor. No son personas, ¿estamos de acuerdo? Hay que partir de esos argumentos, pero rodearlos, enriquecerlos con la cantidad, no saben ustedes, no solo de argumentos en sí, sino también de visiones, ¿sí? De, de exhortaciones que hacen los mismos pensadores a lo largo de la historia sobre eso. Ellos se han dado cuenta desde los griegos de que el hombre va mucho más allá de lo material, Platón inclusive. Y entonces la fe que viene a decirnos aquí, la fe viene a ayudar a la razón a que se afirme, a que no se nuble, a que en los momentos de crisis, en momentos de confusión, la pandemia, qué va a pasar, y empezamos a ilucubrar, a confabular, perdón, a cavilar ideas conspiracionistas de que ya nos van a aniquilar, es el momento del cataclismo, ¿verdad? Cuidado, porque a veces podemos, es lo que quieren las personas, a lo mejor que están detrás de estos movimientos ideológicos, que nos confundamos, que estemos estresados, que perdamos el norte, que perdamos el equilibrio, la razón, la inteligencia y que nos dejemos llevar por el caos, por la confusión. La fe viene a ayudarnos aquí a fortalecer esas convicciones, esos valores en el hombre que ante todo están y gracias a la práctica de la fe y a cómo alimentemos día con día, pues vamos a saber que Cristo es el principio y el fin de todo, el que le da razón, porque es la causa, todas las causas en él, la causa eficiente, la causa ejemplar, la causa material, el que le da soporte a todo lo que vivimos, incluso al sufrimiento, a la incomprensión, al dolor, ¿sí? A la confusión. Cristo ya lo vino a decir en la cruz. O sea, ahí está todo. Realmente en el Evangelio está explicado absolutamente todo. ¿Qué nos pasa? Que no nos damos cuenta. Que nos dejamos iluminar, irradiar por sucedáneos, por efervescencias o estupefacientes de la verdad, de la felicidad, de la libertad, que nos vende este mundo, ¿sí? Desde las redes sociales, desde la tecnología, cuánto bombardeo no tenemos o saturación de información en este sentido, en este desorden. Nosotros tenemos que aprender a tener un criterio, un discernimiento. Esto hasta aquí está bien, pero no más. Dedicarle tanto tiempo a ese acúmulo de datos, ¿sí? Pues no está bien porque perdemos hasta la energía, les voy a decir. ¿No les pasa que si estamos mucho tiempo en el celular, como que hasta nos hartamos? Porque de repente ya nuestra mente como que tantas cosas, tantos datos que ya no logra reflexionar,
profundizar en algo. Entonces es importante que aquí seamos muy conscientes y nos ejercitemos en que las virtudes, y una de las virtudes que puede ayudarnos a que nuestra razón permanezca iluminada, permanezca firme, pues es la virtud de la prudencia, es la virtud también de la virtud de la prudencia, sí, ¿por qué? Porque nos permite, ¿sí?, derivar, nos permite acomodar, ordenar lo que estamos viviendo, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, y darle un justo valor a las cosas. Después, confiándonos en Dios, ¿sí?, con la práctica de la piedad, ¿sí?, de los actos de piedad, de la oración, el rosario, no sé, cuantos gusten ustedes y puedan practicar, pues estaremos fertilizando, estaremos abonando a nuestra fe, porque la fe, al ser una virtud infusa, pues sí, nos es dada por Dios gratuitamente, por el bautismo, por los sacramentos de iniciación. Pero, ojo, se tiene que cultivar, se tiene que trabajar, no podemos dejarla ahí estática. Tiene que estar activa, tiene que estar como el cuerpo, ejercitándose, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos invita todo esto? Y lo digo en palabras del Papa Juan Pablo II. Fíjense, ahora sí les comparto esta cita. Dice, en su introducción a la encíclica que les comentaba, cuyo aniversario se va a celebrar esta próxima semana, los 22 años de la Fides Ratio, dice Juan Pablo II, la fe y la razón son como las dos alas sobre las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Pocas, muchas palabras les pueden parecer, pero cada una conlleva un significado, un sentido muy profundo y muy rico. La fe y la razón utiliza una analogía, ¿sí?, de atribución como las dos alas de un ave que llevan al espíritu del hombre a volar, a contemplar, trazarse un horizonte de su verdad. ¿Qué es la verdad? Fundamentalmente, esa adecuación de la inteligencia, de mi razón y mi voluntad también, con la realidad, lo que me rodea, mi entorno, mis circunstancias, muy cambiantes si ustedes quieren, ¿sí? Es ese equilibrio que yo logro y ese significado que le doy a las cosas para mirar hacia mi fin último, que es mi felicidad, mi plenitud como persona, libre, autodeterminante, y Dios, que es el que me funda, que es el que me da el ser y el que quiere que yo viva con él, ¿sí? Entonces, la verdad ya se vuelve algo más concreto, algo más que me dice más a mi vida, no en un concepto abstracto de, ay, la verdad está en las ideas y la belleza y la... No, es algo muy etéreo. La verdad está en ese equilibrio, en esa armonía que yo logro hacer, ¿sí?, en lo que vivo, en lo que me rodea con mi inteligencia y voluntad, el significado, el valor que yo le doy a cada cosa. Si le doy demasiado valor a cosas perecederas, materiales, ¿sí?, medios en sí mismos, no voy a obtener la tranquilidad, no voy a tener la satisfacción, porque siempre me va a faltar más. Si yo vivo de la tecnología, vivo de los productos, vivo del consumismo, pues nunca voy a satisfacerme, porque el hombre está hecho para una plenitud espiritual mucho más allá de lo material. Entonces necesito saber que la fe va a estar ahí y la tengo que cultivar, fortalecer. Entonces la fe y la razón ante el panorama posmoderno, nos lo dice Juan Pablo II, tienen que ir juntas, tienen que, porque para un ave es importante las dos alas, que pueda planear adecuadamente, ¿verdad? No se vaya, porque sin un ala se va para abajo, se cae. Lo mismo nosotros, o sea, la fe y la razón nos permiten no anquilosarnos, no quedarnos estáticos como atrofiados, ¿sí? Porque si yo miro lo que me pasa, mis circunstancias, por ejemplo, ahorita la crisis de la pandemia y lo que supone en términos de crisis económica, educativa, lo que ustedes quieran, y los retos que ello supone, decir, no, pues desde la sola razón esto, pues es el acabose, ¿verdad? No vamos a salir de esta, esto va para largo, el caos va a reinar, van a empezar los índices de pobreza a radicalizarse todavía más, etcétera, hasta que falten los alimentos básicos. Bueno, si lo vemos solo desde la razón, pues estoy de acuerdo. Ese es el panorama más posible o más, diríamos, congruente que pueda haber. Pero desde la fe sabemos que no está perdido todo. Que esta circunstancia de prueba nos puede ayudar a crecer más como personas, a fortalecernos más en las virtudes, que a veces no practicamos. La paciencia, la fortaleza, ¿sí?, la prudencia, la reflexión, etcétera.
cada quien ponga la que le guste o la que necesite más trabajar. La fe nos viene a iluminar, nos viene a dar ese potencial, ¿sí? Esa energía. ¿Por qué? Porque lo vemos, lo encontramos en Cristo. La piedra angular, lo dice Él mismo, el fundamento de nuestra existencia. No lo veamos solo desde la fe de mi Dios, mi Señor, sí, es que es el que me da el ser, el que me sostiene, el que me da todo lo que necesito para vivir día con día. Y pensemos que por mucho que nos atemorice la pandemia, los desafíos que se vienen con esa situación, pues cada día es una nueva oportunidad para hacer algo diferente, para al menos luchar. El hecho de que nos despertemos, que haya luz, que tengamos salud, que nos podamos mover, que podamos comer algo, a lo mejor no mucho, pero porque pues quién sabe, ¿verdad? Cada quien sus circunstancias, que tengamos acceso a la información, a la comunicación, que podamos interactuar con las personas que nos importan, que nos aportan algo, pues eso ya son medios, visto desde la fe, que Dios nos provee para crecer. Y también desde la razón, porque finalmente no todo está perdido. Aunque veamos un panorama gris, oscuro, ¿sí? Hasta catastrófico en el peor de los casos, pues de todos modos el hombre tiene la capacidad de sobreponerse. Ahorita, pues con los cuidados pertinentes, pero también, pues sabiendo encontrar las maneras. Ahora, por ejemplo, la educación. Les comparto algo de lo que me toca día con día desarrollar, pues ante esta situación no queda de otra más que entrarle al formato virtual, ¿verdad? Por ahí ir diseñando con mucha creatividad nuevas estrategias, nuevas dinámicas. Dios nos está permitiendo en esta prueba encontrarnos y conocernos más a nosotros mismos y fortalecernos también en la fe. Si somos católicos, esta situación nos debe acrisolar. ¿Acrisolar qué significa? Pulir, ¿sí? Machacar de alguna manera, o sea, darle brillo. ¿A qué? A la fe y a la razón. Que aprendamos de veras en esta temporada a sacarle brillo a esa capacidad, a esa facultad nuestra, ¿sí? A ese ingenio por hacer mejor las cosas, a pesar de que los limitantes puedan ser muchos, ¿sí? Y también a nuestra fe, procurar más la oración, el contacto con la Eucaristía, con los sacramentos, con nuestro Señor, a través de los diferentes canales que hay para pedirle fuerza, para pedirle ayuda, luz y gracia. Les agradezco mucho el favor de su atención, espero este tema haya iluminado al menos un poco. No estoy descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Ni mucho menos, pero darles algunas claves, a lo mejor desde el contexto histórico, cultural o filosófico, para poder entender cómo debemos trabajar en nuestra vida ante esta crisis posmoderna, donde ya no hay verdades, donde todo es pasajero relativo, donde estamos al parecer a merced de las circunstancias. ¿Sí? No, yo puedo ser protagonista de lo que vivo, yo tengo la sartén por el mango, las riendas de mi vida y puedo conducirme. Va a haber escollos, va a haber piedras, va a haber... Pues sí, pero mientras yo tenga bien sujetas la fe y la razón, las dos alas, como dice Juan Pablo II, voy a poder trascender, voy a poder llegar al siguiente nivel y a todos los horizontes que yo me vaya trazando en mi vida, metas, proyectos. A lo mejor no los voy a poder cumplir en el espacio y el tiempo, que son muy relativos, ya nos lo dice Albert Einstein, o los filósofos, que son condiciones de posibilidad, sí, pero que a veces no siempre están obedeciendo o a tenor, a la batuta de lo que nuestra voluntad quiera. Son cambiantes, no los podemos muchas veces controlar, pero con nuestra razón podemos acomodar las circunstancias para descubrir cosas nuevas, para realizar nuevas empresas.